Muy buenas tardes, doctora Marinés Valdivia Acuña. Es para el Observatorio Mujer Unife un placer recibirla hoy 19 de septiembre con nosotros. Primero empezaríamos con la presentación de OMU. La Universidad Femenina del Sagrado Corazón, consciente de la ineludible responsabilidad social con la mujer, alberga en su portal un observatorio institucional de carácter permanente. En este observatorio se busca satisfacer las necesidades reales y potenciales de las mujeres del siglo XXI. Este observatorio recibe el nombre de Observatorio Mujer Unife. Paso ahora a presentar su hoja de vida. La doctora Marinés Valdivia Acuña es doctora en Historia por la Universidad Federal de Río Grande do Sul, en Brasil. Magíster en Historia por la misma institución, ex becaria de la OEA y becaria del Consejo Nacional de Desenvolvimiento Científico y Tecnológico. Licenciada de la especialidad de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ha obtenido el Premio Nacional de Libro Universitario en Humanidades por la ANR en el 2009. Ex becaria de la Fundación Carolina. Posee en su haber el Máster en Estudios del Mundo Hispánico, España, y ha realizado estudios de posgrado en su especialidad en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es autora del libro El liberalismo social en el Perú, del año 2010, y coautora de las publicaciones como Historia de la Aviación Civil en el Perú, 2013, y Sociedad, Ejércitos e Ideas en las Independencias Latinoamericanas, 2014, y El feminismo católico en el Perú, 2019. En la actualidad realiza investigaciones en torno a temáticas sobre mujeres, género e historia contemporánea latinoamericana y es catedrática en la Universidad San Martín de Porres. Es para nosotros un placer recibirla, doctora. La primera pregunta que nos gustaría hacerle es, ¿por qué eligió estudiar historia? Muchas gracias por la invitación a la Universidad Unife, a este observatorio que han constituido, que creo que es muy importante monitorear cómo van los avances y también a veces, lamentablemente, algunos retrocesos sobre las cuestiones que involucran a las mujeres. Es un tema bastante plural, una problemática muy plural. Bueno, respecto a por qué elegí historia y continué historia, creo que la historia, y especialmente para las mujeres, se relaciona con la cuestión biográfica, con la necesidad de saber en qué contexto surgimos, qué tanto peso ha tenido el pasado, ¿no?, en nuestra construcción como sujetos sociales. Y creo que en gran medida nos ofrece un sentido de perspectiva sobre todo aquello que nos falta nosotras todavía solucionar, las famosas brechas en términos de género, ¿no?, y en términos, sin duda, académicos. Esto todavía suscita bastante interés. Joanna Scott, que es una historiadora norteamericana de bastante acogida en el ámbito académico, plantea esta situación sobre cómo en el ámbito especialmente de las humanidades y en el caso de la historia, mayormente esta profesión ha sido narrada desde la perspectiva masculina y se requiere hoy en día buscar voces alternativas que recuperen en primer lugar la historia de las mujeres y luego que también nos permitan mirar de forma diferente, no necesariamente antagónica, sino diferente, simplemente, más completa la historia, la recuperación de las voces femeninas. Y creo que esa ha sido una de las motivaciones que ha ido alimentando mi interés por la profesión de historiadora. Usted acaba de señalar algo muy importante, recuperación de voces. Pero esto lo decidió, no sé, pues en la adolescencia, lo decidió de repente ya bordeando el tema de ahora tengo que ir a la universidad y ahora qué hago.
habló también de brechas de género. ¿Esta temática es la que la mueve a usted a realizar estos estudios o qué hay detrás de su decisión? Bueno, detrás de mi decisión hay una búsqueda autobiográfica en primer lugar, ¿no? De conocer cuál ha sido mi pasado. Yo he sido adoptada, entonces quería saber en qué contexto había surgido toda mi propia biografía. En segundo lugar, bueno, no fue mi primera iniciativa estudiar historia, sino primero tenía mucho interés en estudiar literatura. El contexto de mi propia biografía, yo tengo 49 años, es fines de los años 80, yo ingreso a la universidad en el 91, entonces es la época en que está la violencia en su punto más álgido probablemente, y yo veía esas situaciones, tenía pasión por las letras. Lo primero que vi es que tenía mucha pasión por las letras, mucho interés por conocer y explicarme mejor a mí misma, mi propia biografía, y además, eso sí siempre lo tuve, mi propia realidad me ponía en una situación de necesidad de explicar por qué el racismo, por qué la discriminación como mujer, por ejemplo, esta cuestión que es un laberinto en el Perú, al que algún sociólogo lo ha estudiado, pero creo que es mucho más complejo, la racialización de los ataques a las mujeres, por ejemplo, que se ha manifestado también durante los años de la violencia. Y en fin, ha sido así, un proceso, ¿no? Uno, como en cualquier profesión, no nace, sino se hace. Y en algo, en algunas cuestiones pesan las biografías. Mi padre adoptivo, era acordeonista, era empleado civil de la Marina, pero él fundamentalmente era músico. Y entonces creo que pesó mucho la idea de siempre leer, de siempre encontrar en la literatura y luego las cuestiones que después que fui leyendo, un punto de fuga para poder explicarme la realidad que era tan convulsa en la que nos rodeaba, a pesar que directamente a mí no me tocaba de una manera tan grave, ¿no? Yo recuerdo un acontecimiento que quizás inconscientemente me marcó, que fue cuando Sendero hizo estallar 2 bombas en el cine Arenales Ámbar y Jade. Yo vivía al frente y las ventanas de mi habitación estallaron y las cortinas fueron lo único que me protegió. Y eso me marcó bastante porque vi el incendio de un centro comercial en mis narices, ¿no? Al frente de mi casa. Yo vivía en Lince en ese contexto. Entonces, decía, ¿por qué? ¿No? ¿Qué pasó? No recuerdo haberme hecho esa pregunta después, ¿no? En los años de estudios. Ingresé a la universidad, luego la universidad fue intervenida. En un primer momento quise desistir de estudiar historia porque el primer y segundo año era, digamos que de mucho relajo. Y después encontré ya 2 o 3 profesores que eran propiamente historiadores, ¿no? Y ellos me impulsaron mucho a hacer más historia social. Ingresé con el estudio sobre los librepensadores, sobre Manuel González Prada, sobre los anarquistas, y encontré que era un mundo fascinante el de la investigación. Y creo que cuando tienes la oportunidad, el deseo y también la motivación, ¿no? De parte de los profesores, una parte de la vida está en la universidad y otra parte también está fuera de la universidad. En el caso de los historiadores, organizamos unos coloquios de historia que para mí fueron fundamentales porque me permitieron contactar, ver cómo era el trabajo real de los historiadores. Bernal Lavallee, Germán Peralta, Scarlett O'Fellan, que era muy importante para nosotros, Heraclio Bonilla en su momento, ¿no? Fernando Rosas. Entonces son nombres que a través de estos coloquios nos invitaban a profundizar en esta profesión. No todo fue tan lineal, pero creo que
ese espacio se fue construyendo, ¿no? No hice en ese momento historia de las mujeres. Mi vínculo con la historia de las mujeres viene por intermedio de mi biografía posterior, pero algo está ahí, algo está ahí. Qué interesante, y le agradezco esta apertura. Autoconocerme. Yo creo que ese sería de manera un mensaje muy fuerte para quienes en este momento no saben qué hacer. Autoconocerme, autoconocerme y conocer mi realidad. La recuperación de estas voces va entonces en ese camino, ¿no? En el camino de la biografía, del autoconocimiento y del reconocimiento. Aquí hemos observado que su biodata es bastante extensa y nos deja muchas preguntas. ¿Cómo es que cómo es que se decide por irse del Perú hacia Brasil a hacer un posgrado? ¿Qué la lleva? ¿Por qué no quedarse en el Perú? ¿Por qué tiene que irse fuera? Bueno, en primer lugar, el Perú no tiene la oportunidad de conceder becas de investigación que le permitan usualmente a las personas que no tienen los recursos hacer investigación a tiempo completo. Entonces, yo siempre quise hacer estudios de posgrado, pero vi mi situación, estudié una maestría en la Universidad Católica, pero no tenía el tiempo para hacer una tesis desde mi punto de vista que fuese para mí satisfactoria. Entonces, la investigación es apasionante, pero siempre es como un árbol muy frondoso que tiene múltiples ramas y a veces te jala por esas partes del conocimiento. Entonces, yo vi la oportunidad del gobierno de Brasil que estaba otorgando unas becas por intermedio de la OEA y siempre había sido mi sueño y había viajado en alguna oportunidad a España, pero yo ya era una persona mucho más madura, me dediqué a la enseñanza antes de viajar, tenía toda la experiencia, solo me faltaban los grados y entonces era mi sueño viajar e investigar solamente. Entonces eso fue lo que hice, conversé con mi esposo, conversé con mi hija, yo ya era adulta, bastante mayor. Incluso recuerdo una colega que me dijo, ¿cómo te vas a ir? Ya tú estás muy mayor para irte, ¿no? Entonces yo pienso y aliento a que siempre va a haber alguien que te diga, no te arriesgues, no lo hagas. Uno tiene que evaluar bien sus decisiones, ser muy maduras, y sus posibilidades basadas en cuestiones reales, pero eso tiene que ayudar a sumar y construir y llevar a cabo los sueños, especialmente en el caso de las mujeres. Hay mucho pero hacia nosotras, o porque eres muy joven, o porque eres muy mayor, o porque te falta experiencia, o porque tienes demasiada experiencia, en fin. Entonces, lo mejor creo es ir planeando con lo suficiente realismo, ir explicando, incluso cuando se tiene familia, el proyecto individual también puede ser un proyecto familiar, que crecer es importante, que esto no acaba ni siquiera con un doctorado, sino en la rama que usted quiera ejercer, crezca siempre. Crezca incluso si está en la tercera o en la cuarta edad, porque el conocimiento, como tú eres filósofa, Carlos, nos conocemos muchos años, cuanto uno más sabe, cuanto uno menos se da cuenta que sabe. Y entonces es un reto. Creo que incluso venimos a la vida a aprender sobre nosotros y sobre los otros, sobre cómo vivir. Y creo que es estimulante, y más si somos mujeres, tenemos mucho que demostrarle a otras mujeres que no tienen las oportunidades, que ellas pueden hacerlo. Que si una pudo, ellas también pueden, y hay que ayudarlas. Incluso hay una cosa que tenemos de borrar de nuestra mentalidad. Muchas mujeres, lamentablemente, no son muy sororas con otras mujeres, que cuando pensamos y decimos, a mí me costó muchísimo lograr algo, que le cueste a ella también lo mismo. No, yo creo que no. Yo he alentado a muchas alumnas que han hecho el camino de la maestría, el doctorado, al postdoctorado, incluso en muchos menos años que yo, y las aliento porque
mi situación fue muy particular en ese aspecto, pero no tiene que costarle a otras mujeres tanto como le costó a una. Más bien, enseñémosle que ellas también pueden lograr sus sueños. Qué importante lo que usted dice, doctora. Sí, así es, nos conocemos hace muchos años en este camino de la educación que nos permitió conocernos. Usted dijo algo hace unos minutos. Hubo alguien que me dijo, pero ya estás muy madura como para irte, o ya estás muy mayor. Y acaba de decir el tema de la sororidad, que lo dejamos de lado. Y a veces el peor enemigo de una mujer es otra mujer. En torno a esto, ¿cuál sería su mensaje para las adolescentes, mujeres peruanas de hoy en día? ¿Qué les diría a usted después de su experiencia, después de su largo caminar, ¿no? ¿Qué les diría hoy en día? Bueno, les diría que sean muy fuertes, que dialoguen mucho, especialmente con las personas que ellas quieran inspirarse, que se informen. Estos observatorios a mí me parecen fundamentales, el Observatorio Mujer, que miren el Perú también en cifras, que existen esas brechas y que muchas veces el hecho de tener una situación privilegiada, alguna de nosotras la puede tener, no significa que esa sea la realidad de otras mujeres, que pueden estar muy cercanas a nosotras, puede ser nuestra mamá, nuestra tía, nuestra hermana. También comprender que existen formatos de masculinidad todavía muy perniciosos o nocivos que hay que reeducar también a las mujeres y a los hombres en un mundo más integrado. Y esa reeducación implica que solucionar las brechas, ¿no? Aminorar esas brechas de distancias entre hombres y mujeres, brechas económicas, brechas de empoderamiento político. Las mujeres no estamos empoderadas políticamente, es muy todavía, estamos en una fase muy inicial, recién con la ley de paridad de alternancia. Lo primero es que el conocimiento es poder, primero. Y en segundo lugar, tener plena seguridad o buscar la mayor seguridad sobre una misma. Eso es fundamental, ¿no? El tener seguridad, pero informarse, buscar el conocimiento sobre nuestra condición, apoyar las iniciativas que tengan nuestras compañeras y compañeros de vida, nuestros profesores, en fin, nuestros colegas, que la única forma de construir un mundo más, yo no diría igualitario, sino un mundo con más oportunidades para todos, es también tener un sentido de la otredad, de qué es lo que está pasando, por ejemplo, en el entorno familiar. Mi madre, por qué mi madre no llegó a determinado grado, quizás ella pueda tener una oportunidad también de continuar estudios, qué es lo que está pensando mi hermana, abrirnos un poco más en materia de confianza entre mujeres. La sororidad no es la complicidad. La sororidad implica la necesidad de construir elementos de solidaridad entre mujeres por el hecho de que hemos estado muy apartadas, por ejemplo, de la vida pública. Y entonces requerimos reconocer que ese apartamiento ha existido, nos guste o no. Y entonces estimular que otras mujeres participen, incluso si van a hacer nuestra propia competencia, en el ámbito laboral, en el ámbito profesional, en el ámbito político, económico, no debe ser entendido como una competencia malsana, sino más bien como la respuesta que a una sociedad democrática, esa es la verdadera democracia, de gestionar y generar oportunidades para todos y para todas las personas. Realmente yo solamente quiero agradecerle a nombre del Observatorio Mujer UNIFE por esta primera entrevista. Yo estoy segura que es la primera. Nos gustaría hablar de su libro, El feminismo católico en el Perú, publicado hace pocos años. Solo me resta agradecerle su tiempo, agradecerle estos minutos que le hemos robado de su tiempo. Muchísimas gracias, doctora, por esta primera entrevista. Muchas gracias a ustedes por la invitación.